para orar. Señor Padre Santo, a ti Padre amado, a ti Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos has traído a este lugar, Señor. Por eso, Señor, yo te pido en el día de hoy que seas tú abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, a tu palabra, Señor. Porque sabemos que todos los temas que tú traes para nosotros es para edificación, Señor, para que aprendamos a vivir en santidad de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Porque tú eres santo, 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 mi Dios. Y tú quieres que seamos santos, que podamos llegar al reino de los cielos para poder ser aprobados por ti, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que sigas tú tocando nuestros corazones, que sigas tú trayendo estos temas, Señor, y que seas tú dando esta clase, Señor, esta enseñanza, porque no soy yo, Señor. Eres tú el que la va a dar, Señor, porque tú eres el único que puede tocar cada corazón. Tú eres el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, Señor, no es en nuestras fuerzas, sino que eres tú el que lo hace, Señor. Por eso yo te doy muchas gracias por estar aquí, Señor, por ser un instrumento en tus manos, Señor. Sigue orando en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy tiene por título De la imprudencia a la prudencia. Este es un tema que nos toca a todos nosotros. Y le pido a Dios que le pongamos mucha atención, porque nosotros hemos cometido muchos errores por imprudentes. Y Dios no quiere que sigamos siendo imprudentes. Proverbios 27:12 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre daño. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido imprudentes. Esto se debe a que somos seres pasionales. Las estadísticas demuestran que todas las decisiones que nosotros tomamos, un 85% son debido a nuestros impulsos. Es debido a que lo hacemos sin razonar, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento y por las situaciones que nos rodean. También se debe a que nosotros somos muy reactivos, que no somos proactivos. Muchos de nosotros creemos que la imprudencia solamente se da en el modo de hablar, cuando somos indiscretos al hablar. Pero no es así. Todos pensamos que solamente cuando nosotros hablamos o revelamos un secreto, ya sea profesional o ministerial, o cuando nosotros hablamos mal de lo que tenemos que hablar, que muchas veces nos lleva a la calumnia, al chisme, eso se llama imprudencia e indiscreción. Pero estamos en un error. El significado o el concepto de imprudencia es mucho más amplio, y es uno de los puntos que vamos a ver en el día de hoy. El significado de imprudencia se refiere a la ausencia de prudencia en alguien o en algo. También es la carencia de reflexión, de cautela, de responsabilidad y de compromiso social. Porque quien actúa bajo sus impulsos se deja llevar. No piensa en las consecuencias que va a traer la decisión que ha tomado. Porque como no ha razonado, no ha evaluado lo que pueda pasar, entonces no sabe qué problema o qué daño puede causarse a sí mismo o a otras personas. Entonces vean lo importante que es la carencia de reflexión, es la carencia de razonar. Nosotros actuamos a la ligera, nosotros no pensamos.
Los sinónimos de imprudencia son indiscreción, insensatez, ligereza, frivolidad, descuido, irreflexión, temeridad, osadía, necedad. De todo lo que encierra una imprudencia. Y esto es bueno que ya lo mandará don William más adelante para que analicemos el significado de cada una de estas palabras. Es importante destacar que una acción de imprudencia es normal para nosotros y nosotros lo hacemos es por descuido, porque somos muy descuidados en la forma en que hablamos o en la forma que actuamos, pero nosotros no lo hacemos de mala fe. Eso es lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una forma impulsiva. Cuando ya la imprudencia se hace con el fin de dañar a otra persona, ya se convierte en un delito y este debe ser castigado por la ley. Por eso vemos tantas demandas que hay en este momento, por calumnia o por difamación. La persona que se conduce con imprudencia se le llama imprudente. Los hombres y las mujeres en nuestra soberbia siempre tomamos malas decisiones, tomamos decisiones a la ligera, porque no tenemos en cuenta el mal que nos va a traer. Nosotros tomamos una decisión y no sabemos cuál va a ser el resultado final. Entonces es un problema muy grave el tomar esas decisiones a la ligera. Cuando estamos en nuestro mejor momento, o sea, cuando estamos jóvenes, entonces estamos en el mejor momento, ahí no nos ataja nadie. Para donde vamos, vamos, y para lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Nosotros ahí no acatamos advertencias, no acatamos órdenes, no acatamos ley, no acatamos preceptos de ninguna clase. Cuando somos jóvenes cometemos más imprudencia. La cruda verdad, ¿por qué hacemos esto? Porque somos tercos, somos rebeldes, somos irresponsables, somos imprudentes. Y siempre hacemos lo que nosotros queremos y no buscamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Lamentablemente muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que levantarnos, leer la palabra, orar, hacer el devocional, pero no, nosotros no lo hacemos, seguimos derecho. Hay otras cosas que le damos más prioridad. Sencillamente, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que lo que nosotros estamos haciendo es lo mejor. Que nos creemos mejor que muchos, debido a nuestro orgullo. Y por eso nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, o lo hacemos a nuestra manera, en nuestro tiempo y como nosotros querramos. Pasamos por encima lo que Dios ha establecido en su palabra. No acatamos consejos, no acatamos la autoridad tampoco de nadie. Y por eso nosotros cometemos muchos errores que luego vamos a lamentar. Entre las características de los imprudentes tenemos sordos. Una persona imprudente es sorda. ¿Y por qué es sorda? Porque frente a las advertencias que se le hacen, no hace caso. Puede ser por medio de la palabra o por medio de otras personas. Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Ustedes saben que un sinónimo de obedecer es oír. El que oye, obedece. Entonces, cuando nosotros no obedecemos, somos sordos. Otra de las características es que se carece de discernimiento.
La imprudencia neutraliza el discernimiento, o sea que nos lleva a un punto para no saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces por eso no hay discernimiento y nos impide actuar de acuerdo a la ley. Santiago 4:17, que ya todos lo sabemos, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Pero por qué? Porque somos imprudentes y porque en ese momento o no lo queremos hacer o estamos nublados y no sabemos si es bueno o malo lo que vamos a hacer. Los imprudentes también son muy confiados, porque ellos creen que todo lo pueden hacer en sus fuerzas, que no necesitan a nadie. Y por eso llegan hasta violentar las normas que se han colocado, ya sea en el Estado, sea en la iglesia, por las que haya colocado Dios. Por ejemplo, una persona que conduce un vehículo se confía mucho debido a la experiencia que tiene ya manejando, ¿cierto? O sea, tengo mucha experiencia, puedo manejar por donde quiera y tengo muy buenos reflejos. Entonces, la persona que hace, llega y va manejando, coge su celular, sonó su celular, lo contestó, se pasó un semáforo y ¡prum!, atropelló a otra persona. O le chocaron el carro. Entonces vemos que por creer que tiene muy buenos reflejos, es una persona demasiado confiada y no se fija bien para hacer las cosas. Proverbios 3, del 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El Señor siempre nos advierte todo en su palabra. Él siempre nos muestra cuál es el camino a seguir. Lo que pasa es que nosotros no acatamos o no estudiamos la palabra. O si la estudiamos, no la llevamos al corazón y la ponemos en práctica. Los imprudentes también son temerarios. Una persona temeraria es aquel que no presta atención al peligro. Es el que hace las cosas por impulso, porque lo quiere hacer. Él no mide consecuencias. Él no mide si se va a matar, si le va a perjudicar a otra persona. Y no solamente la muerte física, sino hasta dónde van a llegar sus proyectos, sus metas, sus sueños. Esto lo veía yo en estos días en un programa donde veía a un hombre que caminaba sobre una cuerda, lo que dicen la cuerda floja. Este hombre estaba como batiendo un récord, pasando de un monte a otro, era una distancia larga y una profundidad bastante. Y sin ningún resguardo, sin ninguna cinturón de seguridad donde me pudieran agarrar, solamente llevaba la vara y iba por ahí, por esa cuerda, de una distancia larguísima. Él no, pues su novia, que en esos días iba a casar con ella, era abajo, esperando a ver qué iba a pasar. Él no miró si podía morirse. O si sabe que se va a morir, pero no le importa. Es como la adrenalina, lo que quiere hacer. Eso es una persona temeraria, por donde va. Y no se fijaba también que si se mataba, no iba a poder cumplir con el proyecto que le había prometido a la novia de formar un hogar. Entonces esa es una persona temeraria, que no mide las consecuencias, hasta dónde puede llegar, sino para dónde va. En Derecho
se habla de la imprudencia temeraria, para referirse a la negligencia que puede provocar peligro o daño a otras personas y que además puede ser considerada como una falta o delito, dependiendo de las consecuencias que provoque. Ejemplo. Una persona que conduce un carro bajo los efectos del alcohol o de la droga se le denomina que puede cometer una imprudencia temeraria. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo sin fijarse de que se puede matar él mismo y que puede dañar a otras personas. Aunque las autoridades han puesto muchas normas, les han puesto multas, les han puesto de todo, siempre vemos que las personas no toman conciencia y se siguen viendo muchos accidentes, muchas muertes por esta causa. Entonces vemos hasta dónde nos puede llevar la imprudencia. También los imprudentes son irresponsables. Proverbios 14 al 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Entonces, hasta dónde la imprudencia puede llevarlo a la muerte. También los imprudentes son irresponsables. Son irresponsables porque no meditan lo que van a hacer. Piensan en un proyecto, pero no lo pueden terminar porque no calcularon cuánto se iban a gastar o si tenían los talentos, la capacidad para hacerlo. Esto lo podemos ver cuando una persona entra a la universidad, cuando no ha investigado realmente la carrera que yo quiero hacer, realmente hasta dónde realmente sí puedo llegar a ejercer mi profesión. Entonces muchas veces quedan en mitad del camino y no terminan una carrera y vuelven y empiezan otra. También el Señor Jesús nos lo muestra en Lucas 14 del 28 al 30, que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué le está diciendo? Medita, proyecte, analice, planee, pero no se ponga a hacer cosas que después no lo va a poder terminar. No sea que después que haya puesto el simiente y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, la imprudencia es uno no meditar, no analizar las decisiones que uno va a tomar. También es irresponsabilidad cuando hablamos más de la cuenta, cuando no empleamos un lenguaje correcto y adecuado. Cuando nosotros tenemos que dar una noticia a una persona no buena, no grata, o cuando tenemos que revelar alguna situación, debemos medirnos muy bien cómo vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. Ejemplo, cuando hay que darle la noticia a una madre que su hijo ha muerto, cuando no se toman las medidas, cuando no se prepara a la persona, es una imprudencia. Es que llegue y le dice: no, vea, su hijo se murió, o allá está tirado muerto en la acera. No, hay que saber cómo se da una noticia, hay que saber preparar a la gente, porque usted no está considerando ni los sentimientos de las personas, ni está considerando tampoco cuál es el daño que puede causar en ese momento. Entonces, por eso se dice que es imprudencia. En la Biblia encontramos varios casos de imprudencia, pero hoy vamos a ver
el de el rey Ezequías. Ezequías fue rey de Judá aproximadamente 700 años antes de Cristo. Él es conocido porque él enfermó y Dios le mandó a decir por medio del profeta Isaías que iba a morir. Ezequías le clamó a Dios pidiéndole que le diera más tiempo de vida y Dios lo escuchó y le volvió a mandar a decir por medio del profeta Isaías que le daba otros 15 años de vida. Doña Gloria, por favor, me lee Isaías 39 del 1 al 8. Isaías 39 del 1 al 8. Por aquel tiempo el rey Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo, pero que ya había recobrado la salud. Y por medio de un mensajero le envió cartas y un regalo. Ezequías se alegró de su llegada y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas, y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio, ni en todo su reino que no les mostrara. Entonces fue el profeta Isaías a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿de dónde vinieron esos hombres y qué te dijeron? Ezequías respondió: vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó: ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: vieron todo lo que hay en él. No hubo nada en mis depósitos que yo no les mostrara. Isaías dijo entonces a Ezequías: escucha este mensaje del Señor Todopoderoso. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia, los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió a Isaías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. Gracias. Aquí vemos cómo el rey Ezequías actuó imprudentemente. Él mostró todo lo que había en su palacio, todo lo que había en su reino. Se lo mostró a un rey que no conocía, simplemente porque le mandó una carta, le mandó un mensaje. Entonces, si le mandaría presentes, entonces ya le mostró todo. Y él lo hizo ingenuamente, como nosotros muchas veces y muy confiadamente mostramos todas. ¿Y qué le costó a Ezequías? Que el Señor lo amonestara, y gravemente. Y también le costó que Israel fuera deportada a Babilonia. Entonces vemos hasta dónde puede llegar la imprudencia. Por eso es muy bueno analizar y primero consultarle a Dios sobre las decisiones que nosotros vamos a tomar. Esta fue una de las imprudencias del rey Ezequías. El comentarista Matthew Henry dice que es como un viajante que enseña su dinero a uno que resulta ser ladrón. ¿Cuántas veces uno va en un viaje y saca la plata, toda la que tiene, la lleva en un bolsillo y la muestra y al mismo, por ahí está el ladrón? Lo mismo le pasó a Ezequías. Ezequías no sabía que iba a abrir la ambición o iba a despertar la ambición en los de Babilonia, mostrando toda esa riqueza. Se iba a despertar una gran ambición. Y otra de las imprudencias del rey Ezequías fue que no le dio la gloria a Dios. Primero, no se la dio por la sanidad que Dios le hizo. Vea que ahí dice que le mandaron cartas y presentes a Ezequías, porque habían sabido que él había estado enfermo. Era para que aquí dijera:
de que Él les había respondido, Dios fue el que me sanó, Dios fue el que me dio 15 años más de vida. Y Él no le dio la gloria a Dios. Tampoco dijo, todas las riquezas que tengo es porque Dios nos ha dado la victoria sobre las otras naciones. Entonces, ¿cuál es de importante uno darle la gloria a Dios? Para que nosotros no vamos a ser influyentes como lo fue el rey Ezequías. Para dejar la imprudencia, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, reconocer que muchas veces el Señor ha tenido que sanar la vida de nosotros, reconocer que muchas veces el Señor ha tenido que sanar las vidas que nosotros hemos herido. Nosotros, debido a nuestra imprudencia, podemos herir a mucha gente. Y Dios ha tenido que sanar a esas personas. Vemos como el discípulo Pablo, él era muy impulsivo para actuar, era algo imprudente. Y lo vemos en Juan 18:10 que dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Nuestro Señor Jesús tuvo que tomar la oreja y colocarla otra vez en la cabeza de Malco. Es decir, Pedro lastimó a Malco y Jesús lo sanó. Nosotros podemos decir que no hemos cortado muchas orejas, pero ¿cuántas personas hemos herido? ¿Cuántas personas hemos lastimado por medio de nuestras actitudes? ¿Cuántos matrimonios Dios ha tenido que restaurar debido al adulterio? ¿Cuántas deudas Dios ha tenido que pagar por el mal manejo de nuestras finanzas? Siempre Dios tiene que sanar lo que nosotros dañamos. Tenemos que tener algo siempre presente, que cualquier actitud o acción provoca una reacción. Que cuando nosotros actuamos impulsivamente o somos imprudentes, podemos afectar a alguien. Por eso tenemos que pedirle mucho a Dios prudencia, porque no podemos seguir hiriendo a los demás. Segundo, no tome decisiones a la ligera, y en esto caemos todos, principalmente yo. Varias decisiones equivocadas que hemos tomado en nuestra vida han sido por las apariencias o porque nosotros no hemos pedido o consultado a Dios. ¿Cuántas de ustedes se casaron porque vieron al hombre muy bueno, que aparentaba ser alguien que iba a ser un buen esposo, que las iba a amar toda la vida, pero no le consultaron a Dios, sino que tomaron la decisión rapidito? Entre más rapidito mejor, y más rapidito formamos el hogar, y entonces no, para donde vamos, vamos. Afortunadamente hoy sabemos que tenemos a un Dios grande y poderoso. Afortunadamente hoy sabemos, y por eso tenemos que hablar, difundir la palabra, hablar de nuestro Dios tan grande, que lo tenemos ahí, que le podemos consultar, que le podemos hablar, que le podemos llorar, que le podemos patalear. Y poderle decir: Señor, ¿esto es para mí o no es para mí? ¿Este hombre me conviene o no me conviene? ¿Sigo adelante o qué tengo que hacer? Entonces debemos saber tomar las decisiones. Lo primero es contar con Dios. Primero porque no sabíamos. Y ahora sabemos, pero como decían ahora, no lo hacemos. Entonces, porque yo soy una, a mí se me olvida muchas veces decirle, tomo la decisión y a mí
uy, yo por qué no le consulté al Señor, ¿por qué no hice esto? Ay, ya metí las de caminar, siempre, casi siempre lo mismo. Todavía no he podido pasar esta etapa, pero que el Señor nos ayude. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Tercero, no sea impulsivo para hablar. Muchas veces nos hemos arrepentido de las palabras que han salido de nuestra boca. Hemos hablado más de lo debido. Hemos obrado sin seguir un consejo, sin hacer análisis del daño que vamos a causar. Por eso el salmista dice en el Salmo 141:3: pon guarda a mi boca, oh Yahvé, guarda la puerta de mis labios. Yo creo que esto debería ser para el versículo de todos los días al amanecer. Pedirle a Dios que ponga el ángel ahí que guarde nuestra boca, porque no podemos seguir siendo piedra de tropiezo o dañando a los demás. Además, no podemos hacer promesas que no vamos a cumplir. No podemos hacer votos a la ligera. Por eso la palabra de Dios nos recomienda Mateo 5:37. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuarto, aprender a esperar pacientemente en Dios. ¿Cuánta locura nosotros hemos cometido en la vida por no tener paciencia, por no esperar el momento de Dios? Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros debemos tener siempre presente: todo lo que se quiere en la vida tiene su hora. Entonces no nos apresuremos. Dios tiene un momento para cada cosa. Por eso nosotros no podemos tratar de adelantar el reloj del Creador. Dios quiere que sigamos al paso de Él para poder ir a donde Él nos quiere llevar. Entonces tenemos que tener paciencia, aprender a esperar, no apresurarnos, porque si sabemos que lo hacemos, cometemos errores. Quinto, pedir dominio propio. Para dejar de ser imprudentes, tenemos que tener dominio propio. Ya hemos visto que es la imprudencia. La imprudencia es actuar por el impulso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tenemos que hacer? Dominio propio y templanza. Tenemos que pedir el fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio es una de las partes de este fruto. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar acerca del dominio propio. Aprender versículos sobre el dominio propio. Y bajarlos de la mente al corazón y ponerlos en práctica. Porque si no, vamos a seguir cometiendo muchas imprudencias. ¿Y para qué vamos a seguir lamentándonos? Y poniéndole a Dios para que Él resuelva nuestros problemas. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8 dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver el otro punto, que es la prudencia. La prudencia es la capacidad que tiene una persona para analizar, para comprobar la información que tiene y así tomar una decisión
evaluando las consecuencias. Vea que el imprudente no evalúa las consecuencias. Aquí la prudencia nos lleva a evaluar esas consecuencias, lo que puede pasar en el futuro. Los sinónimos de prudencia son sensatez, cautela, moderación, buen juicio, cordura, reflexión, sabiduría, madurez, discernimiento, seriedad, formalidad, discreción, mesura, ponderación, compostura, templanza, freno, tacto, cautela, precaución, cuidado, equilibrio, aplomo, entereza, serenidad, tranquilidad. Ahí les llegará la tarea. En la palabra de Dios, sobre todo en el libro de Proverbios, encontrábamos varios versículos acerca de la prudencia. Esto nos ayudará a definir bíblicamente qué es esta palabra. Proverbios 2, del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí Salomón nos está diciendo que debemos buscar la sabiduría como buscamos el dinero y como buscamos los tesoros. También nos está diciendo que el hombre sabio e inteligente actúa siempre con prudencia. Mide los pasos que va a seguir, analiza o calcula los riesgos que va a tener en el camino y mide las consecuencias de las actuaciones. Recordemos a Judas cuando vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿El qué lo hizo? Él lo hizo sin mirar las consecuencias. Él solamente quería, o lo llevó a hacer eso, la ambición del dinero. Él no miró lo que iba a pasar. Y por eso fue que se ahorcó. Entonces vemos que Judas no actuó con sabiduría, ni con inteligencia, ni con prudencia. Porque la sabiduría nos permite discernir. Vea que relacionen esta palabra que es muy interesante. Sabiduría nos permite discernir entre lo correcto y lo que es malo. Discernir. La inteligencia nos ayuda a comprender lo que es bueno y lo que es malo. La sabiduría discierne, la inteligencia ayuda a comprender. Y la prudencia nos ayuda a tomar la mejor decisión evaluando las consecuencias o los efectos que puede traer la decisión que vamos a tomar. Por tanto, la prudencia es templanza, es sensatez, es cautela, que muestra a alguien en la forma de actuar y en la forma de hablar. La prudencia se caracteriza porque hay reflexión, porque hay análisis, y no porque hay impulsos. Y con la prudencia se toman las mejores decisiones. Las personas prudentes se caracterizan porque son reservados. El prudente es victorioso porque habla solamente cuando tiene que hablar, cuando alguien se lo pide o cuando hay lugar a hacerlo. No es como otra persona o como la persona imprudente que en 10 minutos ya contó todo lo que sabe. Se desahogó. No, la persona prudente es reservada.
controle. Procede sabiamente en todo. Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Es cuidadoso porque lo examina todo, lo analiza todo antes de tomar una decisión. Sabe cómo hacer las cosas. Muchos jóvenes o muchas personas se han ido de la iglesia porque les han dado un mensaje o porque les han dicho algo, pero no se han puesto a analizar ni le han preguntado a Dios si es la voluntad de Él que se vayan o no, sino que toman la decisión a la ligera de irse. Esto me recuerda una vez cuando empezamos el grupo, y recuerdo que hubo unas personas que se fueron del grupo y me llamaron y se fueron para la comunidad de fe. Me dijeron que me fuera con ellos, que no me quedara aquí. Y yo me puse a orar y yo, ay Señor, ¿y yo qué hago? ¿Me voy o no me voy? Vea, ya empieza de líder, no empieza de banca, ¿qué de qué? Me pintaron castillitos. Yo sé que yo me puse a orar y yo solamente, cuando en un momento así me llegó: si te vas, cuando regreses empiezas de banca. El Señor me habló. Entonces vea lo importante que es uno analizarlo y decírselo al Señor. Y mucha gente en la iglesia no, lo que le dijeron se fueron y no lo analizan, no tienen esa prudencia de examinar las cosas. Por eso Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Primera de Tesalonicenses 5, del 20 al 22 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, con lo que nos digan, hay que analizarlo todo, hay que escudriñarlo todo. El prudente también es dócil. Muchos jóvenes han llegado más lejos que sus padres porque han sabido recibir consejos, han sabido recibir la disciplina de sus padres. Saben que sus papás quieren lo mejor para ellos. Es como Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso nos disciplina. Por eso cada rato nos jala las orejas. Entonces tenemos que recibirlo para no seguir cometiendo más errores. Proverbios 15:5 dice: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. También es cauteloso. El prudente ve las dificultades y las enfrenta. Pero ¿cómo las debe enfrentar una persona cristiana? Una persona cristiana la debe enfrentar primero en no creerse ser muy fuerte, porque la persona que se cree muy fuerte, no, yo soy capaz con cualquier dificultad que me llegue. ¿Qué está mostrando? Orgullo y soberbia. No debe creer fuerte. También debe estar preparado. Tiene que doblar la guardia. Y esto lo viene que a uno le llegan muchas tentaciones, muchas ganas de hacer algo que no debe hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que frenarse. Sobre todo a los jóvenes, nosotros ya afortunadamente pagamos por eso, pero más que todo a los jóvenes los invitan mucho, o para que les enseñen a ustedes, a sus hijos, los invitan mucho a esas fiestecitas, a una finca, y saben de que allá va a haber trago, que van a haber cigarrillos, que va a haber droga. Entonces, ¿qué hay que enseñarle al niño? Que no debe ir a esos sitios,
porque primero, que dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Y más fácil se contamina una persona buena de lo malo que los malos de lo bueno. Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos. Hay que saber que uno tiene que estar fuerte para no llegar a la tentación. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Los prudentes también tienen una visión espiritual. El hombre prudente sabe que el Señor es santo, y si Él es santo, tenemos que ser santos. Eso es lo que quiere Dios, que seamos prudentes en eso. Entonces, si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Sabemos también que Él no le agrada el pecado, entonces nosotros no podemos estar en pecado. Querer andar, pero no desechar el pecado, es ser insensato. Somos llamados en el día de hoy a tomar una decisión: o seguimos con el mundo o seguimos con Dios. ¿Seguimos a Yahvé o seguimos a nuestros ídolos? Ya sabemos cuáles son nuestros ídolos. Nuestros ídolos pueden ser nuestra propia familia, nuestros ídolos pueden ser nuestro trabajo. Muchas cosas son nuestros ídolos. Entonces Dios nos está llamando a que tomemos el camino de Él, a que busquemos el reino de Dios. El prudente reconoce también que estamos en medio de una batalla espiritual. Sabe que hay una batalla entre Dios y Satanás. Sabe que se tiene que preparar para la batalla, que tiene que estar preparada todo el día, todos los días, con la palabra de Dios, con la armadura de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados, porque muchas veces nosotros también tenemos como el deseo de dejarlo todo, y Dios no quiere eso. Por eso nos tenemos que preparar, porque sabemos que Satanás quiere sacarnos de aquí, que Satanás quiere que no sigamos en la obra. Entonces sabemos que hay esa lucha y tenemos que estar preparados para eso. Oseas 14:9 dice: quien es sabio, que entienda estas cosas, quien es prudente, que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Los prudentes también saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Hay muchas situaciones que quiere uno hablar, que está viendo, digamos, dentro de su familia, y que uno quiere hablar, pero ya vimos que tiene que saber cómo hacerlo. También tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él nunca tuvo temor para hablar. Él le habló a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, cuando tuvo que hacerlo. Pero también cuando tuvo que guardar silencio, supo guardar silencio. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Eclesiastés 3:7b dice: un momento para callar y un momento para hablar. La Biblia habla de la virtud de la prudencia, pero todos nos preguntamos en este momento: ¿cómo podemos aprender prudencia? Para esto vamos a aprender la historia, y quiero que la lean en sus casas, la analicen, y me llamó mucho la atención. Es la historia de una mujer de fe, que fue Abigail. Uno la ve solamente por allá en el pasaje, pero lo importante que fue Abigail en ese momento. Está en 1 de Samuel 25, del 1 al 44. Después de la muerte de Samuel, David se fue al desierto de Parán. Cerca de ahí estaba Mahón.
había un hombre muy rico, porque tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Imagínense algo. Aquel varón se llamaba Nabal, pero era un hombre muy duro y de malas obras. Y se casó con una mujer muy hermosa y con muy buen entendimiento. La palabra dice con buen entendimiento. David oyó que Nabal estaba esquilando las ovejas, o sea, le estaba cortando la lana. Entonces llamó a 10 de sus hombres y les dijo que fueran donde Nabal y que le dijeran: sea la paz a ti, a tu familia y a todo cuanto tienes. Le dijo que le dijeran que mientras que los pastores habían estado en el desierto nunca les había faltado nada, que ellos los habían antes cuidado. Entonces que ahora le pedía que él tuviera gracia con sus siervos y que le diera de lo que él tenía a sus siervos y que le diera a él, o sea, a David. Entonces los jóvenes fueron y hablaron con Nabal. Dijeron lo que David les había dicho. Pero Nabal, como vimos ya que era un hombre duro, entonces le dijo: ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Y cómo así que yo voy a coger la comida de mis esquiladores y se la voy a dar a ustedes que no los conozco? Los jóvenes que tuvieron que hacer, devolverse. Entonces fueron y le contaron a David. Entonces David se enojó y les dijo: ciñan espadas. Y lo siguieron 400 hombres a acabar con Nabal y con la gente de Nabal. Entonces uno de los criados fue y avisó a Abigail. Le dijo lo que había pasado y lo que David iba a hacer. Entonces le dijo que reflexionara qué era lo que ella iba a hacer, porque el mal ya estaba decretado en su casa. Y agregó el criado: Nabal es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail, sin decirle nada a Nabal, tomó víveres, tomó lo que se encontró y llenó los arcos y se fue y le dijo al criado que se fuera adelante, que ya lo seguía, y se fue a encontrarse con David, porque ya sabía que David venía a acabar con su casa. Entonces ella se fue a encontrarse con David. Cuando vio a David con sus hombres, ella apresuradamente se bajó del asno, se postró en tierra, rostro en tierra, se humilló y le dijo a David. Lore, por favor, me lees Primera de Samuel 25, del 24 al 35. Primera de Samuel 25, del 24 al 35. Se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal, tus enemigos, y los que buscan el mal contra mi Señor. Y ahora permite que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti en todos tus días. Y si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero Él lanzará la vida de tus enemigos como de
de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mí, Señor, conforme a todo el bien que Él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre todo Israel. Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por haberse vengado, mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y dijo: sube en paz a tu casa, mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. La palabra de Dios dice que Abigail era de buen entendimiento, lo que significa que obraba con buen juicio, que obraba con prudencia, que era sensata y que tenía responsabilidad. Ella aprendió a vivir en paz. Imagínense que era tan sabia que aprendió a vivir con un hombre perverso, insensato, con un hombre borracho. Con un hombre que no se le podía acercar para hablarle. Imaginen ustedes con un esposo así en la casa. Muy duro para ella. Pero ella aprendió. Y aprendió a mantenerse íntegra. Aprendió a tener carácter. ¿Por qué? Porque aprendió también a ser prudente. En todas sus palabras y en todas sus acciones. Cuando somos de buen entendimiento, podemos actuar rápido para evitar desastres. Como ella ya tenía en práctica lo que era la prudencia, ya sabía ser prudente. También era prudente para razonar, para pensar, para tomar la decisión. Sabía lo que tenía que hacer. Entonces ella rápidamente vio que el problema era muy grave, que tenía que tomar una decisión, que no era el momento para decirle a Nabal, porque imagine que él no la iba a dejar ir. Entonces sabía qué decisión tenía que tomar. Sabía que tenía que ir a aplacar la ofensa, a aplacar la ira de David. Por eso nuestro Señor también nos recomienda en Mateo 5:25: reconcíliate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esto es una parte para que todos aprendamos, como fue Abigail, que tenemos que aplacar la ofensa, tenemos que actuar, pero tomando primero, analizando, mirando qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no tenemos prudencia. Ser prudentes a veces también requiere de valentía y de humildad. Muchas veces dicen que una persona que está callada, no, pues que es una cobarde, o porque no actúa, porque no hace las cosas que uno en ese momento con una ira quiere hacer. Entonces dicen, no, esa persona es cobarde. Tan bobita que es, cómo se deja maltratar. No, ese es más valiente, porque se está aguantando, está pensando mientras que nosotros estamos actuando. Abigail conocía la reputación de David, sabía que era el hijo menor de Isaí, sabía que era un guerrero y que tenía a su mando varios guerreros. Mas cuando vio a David, ¿qué hizo? Se postró y se humilló, quiso estancharse la culpa, pero le aplacó la ira que llevaba David. David se ablandó ante la humildad de ella, de la forma en como ella actuó.
Por eso Proverbios 15, del 1 al 2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Ser prudente significa también encontrar el momento adecuado. Aquí habla que después de que Abigail habló con David y llegó a su casa, encontró que Nabal había hecho un gran banquete y que estaba borracho, estaba ebrio. Entonces, ¿ella qué hizo? Otra, pues yo digo que siendo lucero y yo llego como, sí, ¿ves lo que hiciste? Pues me pongo a hacerle reclamos por lo que hizo, por lo que yo tuve que ir allá a hablar con David y todo eso. Ya claro, por usted siempre ser tan bocón, por ponerse a hablar lo que no tiene que hablar, pues seguro que lo había tratado así. No, ¿qué hizo ella? Prudencia, no dijo nada. No era porque se lo quisiera ocultar, sino porque sabía que no era el momento oportuno y adecuado, que no se podía poner a discutir con un borracho. Es verdad que uno aprende mucho de ella. Y esto le sirve mucho a todos los hogares. Abigail al otro día, ¿qué hizo? Ya cuando lo vio calmado, que ya estaba ahí como calmadito y seguro le estaba dando el desayuno, entonces ¿qué hizo? Le contó lo que ella había hecho. Y seguro pensó, no, pues ya viene la vaciada que me va a pegar este hombre. Pero Dios es tan bueno que dice en su palabra, en la Biblia, las Américas, que quedó como muerto dentro de él. O sea, Nabal quedó como muerto, quedó perplejo, no dijo absolutamente nada. Imagina hasta donde lo lleva uno, el ser prudente y cómo Dios le ayuda a uno. Entonces ella le confesó lo que había hecho. La rápida valentía de Abigail, la prudencia, la sensatez de ella, salvaron muchas vidas. Y esta historia termina como terminan los cuentos felices, que después de que ella enviudó, se casó con el rey David. Esta historia nos invita a que debemos cambiar de rumbo, que debemos dejar de ser imprudentes para volvernos unas personas prudentes, que debemos apoyarnos en la sabiduría de Dios y no en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros pensamos. Debemos trabajar el dominio propio para evitar seguir haciéndonos daño a nosotros mismos y hacerle daño a los demás. El Señor los bendiga. Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza.